noche vamos a dar de gracias. Muy buenas noches, que Dios te bendiga y vamos a dar gracias. Como decía esta canción, te doy gracias por esa cruz, te doy gracias por mi salvación, te doy gracias. Parece un tiempo donde no hay nada para agradecer, parece un tiempo donde todo es difícil, donde todo es oscuro, pero hoy yo pensaba, hay mucho para agradecer. Agradezcamos de que respiramos, agradezcamos que respiramos, agradezcamos que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias. Te animo a que puedas dar gracias. Solo eso, no pidas nada en esta oración, solo das gracias. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia inmerecida. Gracias, Señor, porque una vez más podemos llegar delante de ti en esta oración, clamando, pidiendo, pero por sobre todas las cosas, ahora agradeciendo por el día, agradeciendo por poder respirar, agradeciendo por el sol, agradeciendo por las estrellas, agradeciendo por todo lo que vemos, que ha sido creación tuya, pero en especial manera agradeciendo por tu amor derramado en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, no hay palabra suficiente para agradecer tanto amor, para agradecer por tanto sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, 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 Jesús, gracias. No encuentro otra palabra más que decir gracias. No merecíamos, no lo merecíamos, no merecemos tanto amor, pero tu gracia es inagotable. Por eso una vez más te doy gracias. Gracias, Jesús. Y realmente pensando en esto, yo pensaba, el proceso más doloroso es el proceso que vivió Jesús yendo a la cruz del Calvario. Es la mayor historia de amor de todos los tiempos. La mayor historia de amor que se puede haber contado. Y no es un cuento, es una realidad, es una historia real. ¿Cuántas veces vemos películas y dice basado en una historia real? Y como que tiene otra dimensión la película esa que vimos, porque es una historia real de alguien. Y yo pensaba en esta historia, y esta es una historia real de amor de Jesús por nosotros, de Dios dando a su Hijo por nosotros, por vos y por mí. En esta noche, en este Jueves Santo, queremos recordar especialmente eso, recordar el amor de Dios por nosotros. Y Jesús, estando acá, Él nació y luego, cuando comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue enseñar. Él enseñó de cómo debíamos vivir, de cómo debíamos amar a los demás, de cómo debíamos amar a Dios. Enseñó muchas cosas. Luego, también durante el transcurso de su tiempo aquí, Él perdonó pecados. Más de una vez le traían un enfermo y antes de sanarlo, Él decía, tus pecados te son perdonados. Consoló a gente que estaba llorando y volvió a enseñar. O sea, todo eso Él hacía. Él resucitó muertos, hizo muchas cosas. Pero sobre el final de sus días, yo quiero rescatar algunas frases que Él dijo. Sobre el final de sus días, habló del tiempo del fin. Si vos buscás en los evangelios, y te animo a que leas los últimos capítulos de cada evangelio, cada uno de los apóstoles que escribieron los evangelios tuvieron una visión diferente, pero muy parecida en muchos puntos. Y una de las cosas que vemos es que Él habla del tiempo del fin. Él no quería ir a dar el paso de la cruz sin antes advertir de que iba a llegar un tiempo, que iba a ser el tiempo del fin, donde Él dice, yo me voy, pero voy a volver, los voy a volver a buscar, y ya para buscar a una iglesia, a buscar a su novia, que está preparada para recibirlo. Y eso somos nosotros, sos vos y yo.
Los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, los que hemos pedido perdón por nuestros pecados, que hemos recibido este regalo inmerecido de la salvación, somos iglesia. Y algunas frases finales de Jesús en San Lucas, capítulo 22, versículo 40, Él va al monte de Getsemaní. Allí hace una oración con mucho sentimiento. Le pide a Dios algo, Pero fíjate lo que le dice a los discípulos que lo habían acompañado. Orad para que no entréis en tentación. Y yo creo que hoy, en este tiempo que estamos viviendo, tan atípico y tan que no tenemos experiencia, yo creo que Jesús también quiere decirnos a cada uno de nosotros esa frase: orad para que no entres en tentación. Para que no tengas la tentación de perder la fe, para que no tengas la tentación de que esta situación te supere, para que no tengas la tentación de enojarte con otro, para que no tengas la tentación para usar esta situación para cosas que no son correctas. Orad, para que no entres en tentación. Jesús en este tiempo nos está diciendo lo mismo. Otra frase que dice en el versículo 42 de ahí mismo, de ese capítulo, dice: Padre, habla con el Padre. Como nosotros cada día hablamos con el Papá Dios. Él habla y le dice: si querés, pasá de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era tan obediente a su Padre, era tan obediente que él decía: si es posible, es difícil para mí, es difícil esto que tengo que hacer, porque él está como un ser humano, como vos, como yo, acá en la tierra. Y entonces él le dice: papá, si es posible que no tengas que hacer esto, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él estaba dispuesto a cumplir la voluntad del Padre, aunque fuera para su propio dolor. Qué bueno que hoy le podamos decir nosotros también a nuestro Padre, a Dios, que no sea mi voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, que esto no me afecte en nada, pero que sea tu voluntad. Sos soberano, que sea tu voluntad y no la mía. Que podamos tener esa sincera entrega de todo corazón a Dios, donde le podamos decir que sea tu voluntad y no la mía. Otra de las frases que veía es que Jesús vuelve después de en su agonía, de hablar con el Padre, de ese tiempo tan difícil, y se encuentra con los discípulos que se habían dormido. Y en el versículo 46 Él les dice: ¿por qué dormís? Yo me imagino una frase dicha con amor: ¿por qué dormís? Les había pedido que oraran, que velaran. ¿Por qué duermen? Levántense, oren para que no entren en tentación. Otra vez le vuelve a decir lo mismo: oren, levántense. Y hoy Jesús nos está diciendo lo mismo. No duerman, levántense, oren para no entrar en tentación. Levántense. Hoy quiere que su iglesia, sus hijos, su novia, se levante en fe, se levante para dar amor, se levante para dar una palabra de esperanza a tantos que la están perdiendo. En el versículo 28 del capítulo siguiente, del capítulo 23, en el versículo 28, Él dice algo que parece un poco extraño, ¿no? Pero era tan grande su amor que Él le dice a la multitud, dice que lo estaba siguiendo una multitud. Cuando Él ya iba para ser crucificado, lo seguía una gran multitud y estaban llorando. Las mujeres estaban llorando. Y Jesús se volvió hacia ella y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y continúa diciéndoles: he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará?
Pero fijémonos, Jesús estaba dando una advertencia. No se preocupen por mí. Eso es algo que yo tengo que hacer para la salvación de todos. Jesús logró en la cruz tu salvación y mi salvación. Y Él dice, preocúpate por tu vida. No estés llorando porque yo morí en la cruz. Y realmente nos conmueve. Yo hace un rato miraba una canción, estaba escuchando una canción, y la canción tenía imágenes actuadas, por supuesto, porque no tenemos imágenes de aquella época, pero actuada la crucifixión del Señor, y era tan doloroso. A mí se me caían las lágrimas de ver el sufrimiento de Jesús, pero Él me dice, no llores, preocúpate por estar firme en este tiempo, porque si conmigo hicieron eso, ¿qué puede pasarle a cada uno de ustedes? Y el versículo 43, vemos otra demostración tan hermosa del amor de Jesús. Él estaba ahí con dos malhechores, y a uno de ellos, aquel que lo reconoció como hijo de Dios, es lo único que tenés que hacer para recibir esta misma palabra de Jesús. Es reconocer lo que Él es el Hijo de Dios. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le tememos a la muerte, no le tememos a lo que puede pasarnos, porque Jesús tiene esa palabra para cada uno de nosotros, que estaremos con Él en el paraíso. No tenemos temor. Enfrentamos cualquier situación sin temor porque Jesús nos deja esas promesas maravillosas para nosotros. Y por último, en el versículo 46, Él dice estas palabras, otra vez hablando con su Padre, y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que nosotros también, en este tiempo, donde puede el espíritu atribularse, donde puede el espíritu entristecerse, donde puede el espíritu querer desmayar, que podamos decirle a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no como en el caso de Jesús, que Él estaba ya muriendo, Él estaba ya dejando de existir, pero a veces nuestro espíritu parece que se está muriendo dentro de nuestro. Parece que hay algo que se muere dentro nuestro, que podamos decirle a nuestro Padre, a Dios, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él va a vivificar nuestro espíritu dentro de nosotros. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios pueda darte esa seguridad. Aferrate a las palabras de Jesús. Lee estos capítulos durante estos días, hoy jueves, viernes, sábado. Lee, pensá y da gracias por el gran amor de Jesús por nosotros. Que Dios te bendiga. Saludo a cada uno de los que se han ido conectando a esta transmisión y bendigo su vida y que puedan recibir esta palabra como una palabra de esperanza y de fe. Vamos a escuchar una canción más que habla también de la sangre de Cristo derramada por nosotros y el poder que esa tiene. Preciosa sangre
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué hermoso poder escuchar, como escuchábamos acerca del poder de la sangre de Cristo. Escuchábamos acerca del amor que el Señor tuvo por nosotros. Meditaba mientras escuchaba esto y trataba de asociar, pensar un poquito en esto, ¿no? Que vimos, que escuchamos. El Señor Jesús sufriendo de la manera que sufrió, su cuerpo sufriendo por las lastimaduras, por los golpes, la crucifixión misma, ir a encontrarnos ahora con ese Señor. ¿Pensaste en algún momento eso? ¿Pensaste en este Jesús sufriendo y pensaste en este Jesús que vamos a ir a ver glorificado? Ese solo hecho nomás nos debe hacer tener el deseo de encontrarnos con Él, de alguna vez poder ir a verlo, de abrazarlo y decirle gracias Señor por todo lo que hiciste por mí. Porque pensá de la manera anterior, porque ahora estamos pensando en el Jesús eterno. Pensá en el Jesús eterno de antes, en ese Jesús que un día en esa conversación Padre, Hijo y Espíritu Santo decidieron hacer el plan de la salvación. Jesús, Dios, Jesús eterno, y Él decide transformarse en un ser humano. Y cuando llega acá a la tierra, Él ve lo que es el sufrimiento del ser humano. Por eso en un momento, como escuchábamos recién, le dijo al Padre, papá, si es posible que no lo tenga que hacer. Porque ahí como humano se dio cuenta del terrible dolor. Él había sido Dios, pero ahora era humano. ¿Te das cuenta de lo que Él sufrió por nosotros? Y ahora nos vamos a ir a encontrar con Él. Ir a pasar la eternidad con Él. No nos va a alcanzar la eternidad para darle gracias, para poder disfrutar. Por eso quiero que esta noche miremos algo, meditemos algo en la palabra del Señor, porque esto nos tiene que servir a nosotros como ejemplo. No tenemos los seres humanos, los cristianos, un ejemplo más preciso que el de Jesús mismo. Si nosotros queremos que nuestra vida sea una vida de bendición, una vida de gloria, una vida que lleve frutos, una vida de paz, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Entonces yo quiero que miremos esto, lo que Él hizo, cómo Él fue. Pero quiero, en el medio, estamos recordando esto de Jesús. Quiero por un momento que miremos dos pasajes bíblicos que Dios nos dejó escritos en la palabra, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, para nosotros, para que los que tenemos que vivir, los que vamos pasando cosas, los que vamos viviendo estas situaciones como las que nos tocan ahora, las que le tocaron a otros y las que le van a tocar a los que vengan. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. El apóstol San Pablo le está escribiendo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. Y le dice, Timoteo, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es nuestra guía. Jesucristo es el que ya lo hizo. Jesucristo es el que nos marcó el camino. Él sufrió penalidades. Y ahora el apóstol le dice a su discípulo, y nos queda registrado a nosotros como enseñanza, que nosotros vamos a tener que sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. No es que el sacrificio lo hizo Jesús y nosotros bien bárbaro, ya está, lo hizo Él. No. Tenemos que copiar el ejemplo de Jesucristo. Y en algunas oportunidades nos va a tocar sufrir. No sabemos de qué manera. No sabemos qué tipo de sufrimiento. A Jesús le tocó otros cristianos de la antigüedad fueron a parar a la hoguera, otros apedreados, otros pasaron por periodos de enfermedad, otros por periodos de miserias y diferentes maneras. Pero la palabra del Señor sigue sonando para nosotros diciéndonos, sufrí penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Es decir, soportarlo eso, aguantarlo eso. ¿Y por qué tengo que aguantarlo? Porque como hizo Jesús, Él lo aguantó para la gloria venidera. Él lo soportó para la gloria venidera. Y nosotros
recibimos ahora una enseñanza que nos deja esta manera que el apóstol lo dice. Sufrí penalidades como un buen soldado, podía haber terminado ahí, como un buen soldado. Sin embargo, él agrega como un buen soldado de Jesucristo. ¿Sos un seguidor de Cristo? ¿Realmente sos un seguidor de Cristo? Entonces es tiempo de dejar de quejarnos, de dejar de estar pendiente de cosas que pasan alrededor, más allá de la que nos toca vivir en esta pandemia de este tiempo que vivimos. Pero siempre nos quejamos, si hace calor, si hace frío, si tenemos un gobierno, tenemos otro, si tenemos salud o tenemos algún problema familiar. Vivimos siempre pretendiendo que Dios nos libre de todas las situaciones, y la palabra del Señor nos dice que debemos sufrir penalidades como un buen soldado. Es decir, tenemos que prepararnos, tenemos que ser aguerridos, tenemos que ser fuertes en situaciones donde tenemos que sufrir. Decíamos el otro día, los que estuvieron sintonizando el martes, recuerdan, ¿no? ¿Cómo va a haber un milagro si no hay una enfermedad? ¿Cómo va a haber una situación de liberación si no hubo una situación de cautiverio? Y ahora la palabra del Señor nos dice, sufrí penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Jesucristo qué hizo? Sufrió. Él era el Hijo de Dios, se hizo humano y acá sufrió. Pero quiero compartirte un versículo más, muy antiguo, mucho antes de que el apóstol Pablo le escribiera a Timoteo, mucho antes de que Jesús fuera a la cruz. El profeta Jeremías deja una palabra impresionante, una palabra de esperanza, una palabra de fe. Capítulo 15 del profeta Jeremías, capítulo 15, profeta Jeremías, versículo 20, dice de esta manera: y te pondré en este pueblo. Quiero que le prestes atención, que lo marques en tu Biblia, que lo vuelvas a leer, que lo pongas en un cartel en la heladera, en la puerta de la heladera y en tu casa. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Lo dice el Señor. Ahora, quiero que miremos esto, porque tiene promesas impresionantes. Una de las promesas: te pondré por muro fortificado de este pueblo. Es decir, vos vas a ser el defensor de este pueblo. Vos podés ser el que se hace cargo de la situación de este pueblo. Llámese la ciudad en la que vivís, llámese tu familia, llámese tus compañeros de trabajo. Vos vas a ser el que Dios le dé la fuerza para ser el que los rodea. El muro era donde todos se metían adentro y quedaban a resguardo. La palabra del Señor dice: yo te pondré en este pueblo por muro. Y dice después: porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Y lo firma, dice Jehová. Impresionante, qué bueno, qué fantástico. Gloria a Dios y aleluya, y aplaudimos y levantamos las manos y todo, porque el Señor va a estar conmigo para guardarme y para defenderme. ¿Entendiste bien? Para guardarte y para defenderte. ¿De qué me tiene que defender? Si no me está pasando nada, no me necesita defender. Fíjate lo que dice el centro de este versículo: pelearán contra ti. Pelearán contra ti. Y ahora quiero que veas por un momento, que te imagines esta imagen, esta situación. Una pelea. En una pelea, por más que uno sea el vencedor, sufren los dos. Tienen consecuencia los dos. Sufren heridas los dos. Tienen dolores los dos, o si son más en la pelea. Pero siempre de ambas partes hay sufrimiento. Pelearán contra ti, dice el Señor. Y ahora yo quiero que pienses, ¿quiénes son tus adversarios ahora? ¿Quiénes están peleando con vos? Y puede ser una situación de dolor físico, puede ser una situación de dolor emocional, puede ser una situación de dolor económico. Las circunstancias son nuestros enemigos, son los que pelean contra nosotros. Y el Señor dice: van a pelear contra ti.
El Señor nos dijo, de aquí en adelante ustedes se entregaron, ya nunca más va a pasar nada y nosotros aplaudimos, chiflamos, saltamos. No, no, el Señor dice, van a pelear contra él. Y en la pelea vas a salir herido. Jesús derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener paz. Él ganó esa batalla, pero tuvo que pelear, la tuvo que sufrir. Él sintió dolor, él hasta quiso negarse a terminar esa pelea y dijo, papá, si se puede, que yo no tenga que pasar por acá. ¿Podés entender que a veces las situaciones nosotros las queremos evadir, pero no es el proyecto de Dios? No es el propósito de Dios. ¿Por qué Dios dispone de esto? Porque Él quiere soldados de Jesucristo firmes. Si vas a ser un muro fortificado, si vas a ser alguien que va a responder por otros, que va a cuidar a otros, en ese cuidar a otros vas a tener que pelear, vas a tener circunstancias adversas, vas a tener dolores, y ahí es donde el Señor dice, no te van a vencer. No te van a vencer, porque yo estoy contigo. Pero Señor, si vos estás conmigo, ¿no me podrías guardar de no tener la pelea? Parece que no. Señor, si vos vas a estar conmigo y me vas a guardar y me vas a defender, ¿no podrías hacer que yo no tenga que pasar? Jesús dijo, papá, si es posible que yo pase esta copa. Y Dios no le aceptó esa oración. Tuvo que pasarlo eso. Querido, querida, quiero que pienses por un momento en esto. El Señor nos deja dicho y muy claro en la palabra que van a pelear contra nosotros. Lo que tenemos como garantía y está firmado por el Señor, tenemos la palabra del Señor, es que no nos van a vencer. Esa es la seguridad. El dolor, y bueno, si hay pelea, hay dolor. Hay sacrificio. En una pelea hay sacrificio. Hay esfuerzo. Tiene que haber preparación. Pero no te van a vencer. Ahora quiero cerrar esto porque, como digo, el gran ejemplo nuestro es Jesucristo. Nosotros estamos estos días celebrando la Semana Santa. El domingo, cuando volvamos a compartir la reunión que hacemos y que vamos a estar compartiendo con ustedes, vamos a hablar seguramente de la resurrección y se van a mandar mensajes, feliz día de resurrección, todo bárbaro. Pero ¿sabes qué? No hay resurrección. No hay día impresionante de felicidad por la resurrección de Cristo sin el Gólgota primero. No hay día de resurrección sin día de muerte. No hay vida eterna sin sepulcro. Jesús es nuestro ejemplo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vos tenés que ser un soldado de Jesucristo. Querido, querida, ¿querés bendiciones? ¿Querés ser un muro fortificado? ¿Querés sentir la presencia del Señor guardándote? Prepárate, porque por ahí vas a tener que pasar momentos que no van a ser los más fáciles. Pero el Señor te va a estar guardando. Por eso, cuando Jesús, después de sufrir lo que sufrió, Él entrega, como escuchábamos recién a la pastora, Él entrega su espíritu. Él le dice al Padre, papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. A partir de ahí, Dios se hizo cargo. Porque Jesús había muerto. Dios fue el que el tercer día, en la mañana, lo fue a resucitar y lo sacó de allí. Ahora entendés, el proceso puede ser difícil, pero dale lugar al Señor para que haga la parte de Él. Vos, aunque tengas que sufrir penalidades, sé un buen soldado de Jesucristo. Es el mejor ejemplo. La vida eterna la vamos a lograr después de haber pasado por todo el proceso de preparación, que es en muchos momentos muy lindos porque disfrutamos de la paz, disfrutamos de los beneficios, las cosas que nos da el Señor, pero en muchas oportunidades también hay dolor, en muchas oportunidades hay sufrimiento. Te invito para que hagamos una oración, ser agradecidos al Señor y una oración pidiendo fortaleza al Señor. Recordá por un momento, voy a tener que imitar a Jesús, el que sufrió para después tener la gloria. Bueno, claro, vas a precisar que el Señor te dé la fortaleza. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias que podemos recordar en este momento lo que hiciste por nosotros, el sacrificio.
Señor, pero sé que por ese sacrificio, por ese gran dolor, por el castigo, por la cruz, por la lanza que abrió tu costado, por eso es que tenemos vida eterna. Por eso es que un día pudiste ascender al cielo y mientras ascendías dijiste, los voy a volver a buscar. Y esa es nuestra esperanza. Y aun cuando tengamos que sufrir penalidades, aun en el momento que tengamos que pasar por momentos de dificultad, como nos dice el profeta Jeremías, para pelear con nosotros, van a venir circunstancias, Señor, fortalecenos, Señor, guardanos, pero danos la oportunidad de cumplir con el ministerio que nos has encomendado. Señor, a cada uno de nosotros nos has dado algo para hacer. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno, que fortalezcas a cada uno, a los que evangelizan, a los que hacen tareas de alguna otra manera, a los que testifican, a los que ayudan, a los que de alguna manera bendicen a otros. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que defiendas, que fortalezcas, que des fuerza, Señor, para que un día podamos disfrutar también de la gloria eterna por haber sido buenos soldados tuyos. Señor, bendigo a cada uno de los hermanos, donde están ahora, a los que están viajando, a los que están trabajando, a los que nos escuchan en sus casas. Los bendecimos, Señor, que tu gracia abundante esté reposando de continuo sobre sus vidas, que haya una noche de descanso, que haya una noche de paz, que haya una noche de bendición, que mañana vuelva a ser un día protegido por ti, Señor. Te rogamos por nuestra nación, te rogamos por nuestra ciudad. Señor, cuida a los habitantes de nuestra ciudad, cuida el perímetro de nuestra ciudad, Señor, sin que entre el virus para afectar, para enfermar, para cobrar vida. Señor, esta es tu ciudad. Hemos declarado que Villegas es ciudad de Dios. Es tu ciudad. Señor, protégela. Señor, cuídala. Bendecí, Señor, a quienes nos gobiernan. Dale sabiduría en cada determinación que están tomando, cada momento, cada instante. Bendecirlo, Señor. Nosotros oramos conforme a tu palabra. Dale conocimiento, dale sabiduría, Señor, para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que podamos disfrutar de paz aquí en nuestra ciudad, en nuestra nación. Sea bendito tu nombre, Señor, ahora y siempre. Amén y amén. Nos encontramos el domingo a las 19 horas. Vamos a estar compartiendo otra vez y seguramente nos vamos a, durante el día, mandar mensajes. Feliz día de resurrección. No te olvides que el día de resurrección comenzó con el día de crucifixión. Chao. Que Dios te bendiga y mucho.